Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que, sinceramente, ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desgranar todo sobre la impactante noticia que protagonizan Ozge y Serkan, que se ha dado a conocer hoy mismo, 1 de octubre de 2025. Ustedes saben que en este canal nos encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el universo de las celebridades, las sorpresas, los giros inesperados, y esta vez no decepcionaremos. La relación o la falta de ella, de Ozge y Serkan ha sido tema de conversación durante mucho tiempo, y lo que ha salido a la luz hoy, pues, digamos que cambia las reglas del juego por completo. Si son fanáticos de ellos o simplemente disfrutan de las historias que te hacen decir, no me lo creo, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar con el chisme jugoso, si todavía no lo han hecho, les animo muchísimo a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, ninguna exclusiva, ninguna noticia de última hora como la que vamos a tratar hoy. Solo tienen que darle al botón de suscripción y activar la campanita. Dicho esto, vamos a sumergirnos en esta noticia tan sorprendente. Así que, ¿qué ha pasado exactamente con Ozge y Serkan? Pues bien, la bomba explotó esta mañana cuando se filtraron unas imágenes y unas declaraciones que han puesto en jaque todo lo que creíamos saber sobre su relación. Para aquellos que no estén completamente al día, Ozge y Serkan han sido una pareja mediática muy seguida, una de esas que inspiran romance, que vemos en alfombras rojas, que se rumorea sobre bodas y futuros juntos. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo parecía indicar una historia de amor sólida y duradera. Y de repente, ¡zas! La noticia que hoy nos ocupa es que aparentemente y según todas las fuentes fidedignas que hemos consultado, Ozge y Serkan han decidido tomar caminos completamente separados. Pero aquí viene lo interesante, no es una separación cualquiera, de esas que se dan en buenos términos y con comunicados de prensa diplomáticos. No. Esto parece ser mucho más intenso. Los detalles que han salido a la luz son bastante gráficos y, francamente, un poco dolorosos de escuchar si uno se pone en su lugar. Al parecer, la ruptura no ha sido amigable en absoluto. Se habla de discusiones acaloradas, de reproches mutuos y, lo que es más sorprendente, de una disputa sobre algo que hasta ahora no habíamos asociado con su relación de esta manera. Estamos hablando de proyectos profesionales. Sí, han oído bien. Parece que las ambiciones y los caminos profesionales de Ozge y Serkan chocaron de manera irreconciliable. Por un lado, Ozge, quien ha estado trabajando incansablemente en su carrera actoral, estaba a punto de embarcarse en un proyecto cinematográfico internacional de gran envergadura. Un rol que, para ella, representaba un salto cualitativo y la oportunidad de consolidarse en Hollywood, por así decirlo. Sería un desafío interpretativo enorme y, sin duda, un punto de inflexión en su carrera. Por otro lado, Serkan, conocido por su faceta empresarial y sus inversiones en diversos sectores, parecía tener planes que requerían una atención y un compromiso total, planes que, según se desprende de las informaciones, implicaban un cambio de residencia y una dedicación a tiempo completo que no encajaban con los compromisos de Ozge. La chispa, al parecer, se encendió cuando Ozge recibió la oferta definitiva para la película. Fue un momento de alegría y celebración para ella, pero para Serkan, representó un obstáculo para sus propios planes. Se habla de que Serkan vio esto como una falta de prioridades, como si Ozge estuviera poniendo su carrera por encima de la relación y de sus proyectos conjuntos. Y Ozge, por su parte, sintió que sus sueños y su esfuerzo de años estaban siendo cuestionados y menospreciados. Las discusiones, según los cercanos que han querido hablar, se volvieron cada vez más frecuentes y tensas. Los gritos se escuchaban desde lejos y la armonía que proyectaban ante las cámaras se hizo añicos en la intimidad. El punto de no retorno, al parecer, se alcanzó hace apenas unos días, cuando Ozge tomó una decisión firme y comunicó a Serkan su intención de seguir adelante con la película, independientemente de las consecuencias para su relación. La reacción de Serkan, según los rumores, fue de decepción profunda y quizás de enfado, lo que llevó a la ruptura definitiva. Pero esto no es todo. Lo que más ha sorprendido a los fans es la forma en que esta noticia ha salido a la luz. No ha habido comunicados oficiales conjuntos, ni despedidas emotivas en redes sociales. En lugar de eso hemos visto, por un lado, a Ozge compartiendo un mensaje críptico sobre la importancia de seguir los propios sueños y por otro, a Serkan eliminando prácticamente
Odas las fotos y menciones a Ozge de sus perfiles. Este silencio oficial es, en sí mismo, muy ruidoso y dice mucho sobre la gravedad de la situación. Además, hay quienes especulan sobre si esta separación podría tener ramificaciones legales o financieras, dado el tiempo que han estado juntos y la forma en que sus vidas parecen estar entrelazadas. Se habla de propiedades compartidas, de posibles inversiones conjuntas en proyectos empresariales de Serkan que Ozge podría haber apoyado de alguna manera. Claro, son solo especulaciones por ahora, pero en el mundo de las celebridades, donde los detalles financieros a menudo salen a la luz, no sería sorprendente que esta fuera otra capa de complejidad a esta ya de por sí agitada ruptura. Y pensando en el futuro, ¿qué les espera a Ozge y Serkan? Para Ozge, este es el momento cumbre de su carrera. Si esta película tiene éxito, podría catapultarla a un nivel de reconocimiento internacional que pocos actores logran. Tendrá que demostrar su talento y su fortaleza, especialmente después de una ruptura tan pública y potencialmente dolorosa. Para Serkan, la situación es menos clara. Si sus planes empresariales requieren una profunda reestructuración o un enfoque diferente ahora que su pareja no está a su lado, podría enfrentarse a sus propios desafíos. Habrá que ver si encuentra un nuevo socio para sus proyectos o si sus planes se ven alterados de forma significativa. La reacción de los fans, por supuesto, ha sido masiva. Las redes sociales están que arden. Hay quienes apoyan incondicionalmente a Ozge, aplaudiendo su valentía y su determinación para perseguir sus sueños. Otros, sin embargo, lamentan la pérdida de una pareja que consideraban idílica y critican la aparente dureza de Serkan. Y luego están los que simplemente están fascinados por el drama, analizando cada detalle, cada publicación, cada supuesta pista. Es un torbellino de emociones y opiniones, como suele ocurrir cuando una pareja tan querida se separa de forma tan abrupta. Es importante recordar que aunque nos encanta estar al tanto de la vida de nuestras celebridades favoritas, también debemos ser respetuosos con su privacidad. Lo que vemos públicamente es solo una pequeña parte de sus vidas, y las razones detrás de una ruptura suelen ser mucho más complejas de lo que los titulares sugieren. Sin embargo, la magnitud de esta noticia y la forma en que se ha desarrollado, nos obliga a comentarla y a analizarla. En resumen, la noticia de hoy es que Ozge y Serkan han puesto fin a su relación, y no de la manera esperada. La ruptura parece estar ligada a un conflicto de prioridades profesionales, donde los ambiciosos proyectos de Ozge en el cine chocaron con los planes empresariales de Serkan, llevando a una separación no amigable y a un silencio mediático muy revelador. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre esta sorprendente noticia. Ha sido un torbellino de emociones, ¿verdad? Ozge y Serkan, una pareja que parecía sólida como una roca, ahora se encuentran en caminos separados, y las razones detrás de esta ruptura son más complejas de lo que inicialmente pensábamos. Hemos visto cómo las ambiciones profesionales pueden chocar de forma devastadora con las relaciones personales, y cómo las redes sociales, aunque a veces ocultan la verdad, también pueden ser un espejo de la tensión y el descontento. Realmente espero que hayan disfrutado de este desglose detallado de la noticia que ha sacudido a todos hoy. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ozge tomó la decisión correcta al priorizar su carrera? ¿O creen que Serkan tenía motivos para sentirse decepcionado? Nos encantaría escuchar sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Dejen sus opiniones, sus teorías, todo lo que quieran compartir. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. También, si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta noticia, no duden en compartirlo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada y activen la campanita de notificaciones para estar siempre al día. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.